Cordial saludo compañeros, ¿cómo están? Estamos aquí con el compañero Jonathan Steven Muñoz y la compañera Karen Lisset Ortiz del curso de Indicadores Sociales. De acuerdo con la guía de actividades, pues discutiremos sobre los análisis sociales seleccionados y buscaremos pues, responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de los indicadores sociales? ¿Cuál es el indicador seleccionado y su aporte al entendimiento del problema social? ¿Cuáles aspectos de los problemas sociales se deberían medir? Y el indicador social que usted seleccionó, ¿qué tipología de indicador es? Entonces, bueno, vamos a ir a inicio a la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de los indicadores sociales? Entonces, vamos a darle la palabra al compañero Jonathan. Muy cordial saludo, muy buenas tardes. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de los indicadores sociales, de todo en general de los que escogimos? Desde mi punto de vista, la importancia de los indicadores sociales es que nos muestra un estudio detallado como guía o de un resumen de una estadística en un análisis concreto para anticipar comportamientos en generales o poder anticipar también los comportamientos o mitigar situaciones sociales a futuro. Ok, vamos a darle la palabra antes a la compañera Lisset. Bueno, con respecto a la pregunta, pienso que la importancia de los indicadores sociales con estas variables nos permite como acercarnos más a la realidad, permite medir las condiciones de una sociedad referente pues a sus cambios. También se puede realizar como un seguimiento y pues hacer comparaciones, ¿no? Entre países pues yo pienso que como sociólogos esta es como la herramienta que nos permite pues realizar investigaciones como tal. Ok, bueno, yo quisiera tocar un punto importante que es que los indicadores sociales, la mayoría de los países democráticos utilizan estas herramientas pues, para analizar su situación social, digamos, para saber si están progresando o no en políticas públicas. De esta manera, por los indicadores sociales, hay algunos indicadores sociales que se integran al desarrollo de políticas públicas o acciones públicas, pues con el propósito también de conocer los efectos positivos o negativos de estos programas que se ejecutan, ¿no? Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el indicador seleccionado y su aporte al entendimiento del problema social? Vamos a dar la palabra atrás al compañero Jonathan. Referente a la pregunta, el indicador que escogí fue el indicador de la pobreza monetaria. Su aporte actual, como estamos frente a este problema social, que es la disminución, como les digo, en la canasta familiar, que va afectando a la sociedad. En ese sentido, es el aporte que en sí el Estado debe mirar referente al problema que está causando, como lo que tuvimos no hace mucho sobre la reforma tributaria, que hasta paro y todo hubo referente a eso. Entonces ahí estamos mirando la falla que el Estado está cometiendo. Claro que sí. Ok, te le damos paso a la compañera Alicia. Bueno, el indicador que seleccioné es el desplazamiento, expulsión total. El desplazamiento como tal pues es la interrupción del tejido social, de la identidad, es el despojo de personas de sus territorios. Las personas más afectadas en este conflicto, en este problema social, son los indígenas, los campesinos, que son desarraigados de sus territorios y buscan refugio en las ciudades, puede ser principales. Esto, ¿qué es lo que genera? Genera pues más pobreza, desempleo, ¿sí? Entonces, ¿qué? Son como tal las personas pues que han sido vulneradas por la expulsión de sus tierras.
Ok, bueno, entonces yo hablé sobre bueno, mi tema como tal pues fue el desempleo, que está asociado pues al indicador del mercado laboral. Digamos, dentro de las variables que se encuentran con este indicador pues están la empleabilidad, las operaciones estadísticas y pues la relación que tiene con las políticas públicas. En primer lugar, pues la relación del mercado laboral y su relación con la empleabilidad indica, por ejemplo, o se establecen, por ejemplo, ha permitido que, por ejemplo, se modifiquen leyes para para la protección y el desarrollo del empleo, ¿sí? Teniendo en cuenta un problema coyuntural en nuestro país que es el desempleo. Entonces, por ejemplo, ha servido, por ejemplo, con la ley 289 de 2002 eh, para promover el empleo y ampliar la protección social como tal. Entonces, a partir de esta ley se modificaron, por ejemplo, la legislación del sector informal, la jornada de tiempo y trabajo nocturno, bueno, en fin, vacaciones, terminación del contrato. Otro factor importante en cuanto a las operaciones estadísticas, digamos en relación a un diagnóstico que se hace sobre los elementos de la economía colombiana, como la tasa de ocupación, la tasa de desocupación y el comportamiento del mercado laboral en jóvenes. Digamos entendiendo como concepto que el mercado laboral, el marco conceptual del mercado laboral se entiende como una oferta y demanda, ¿no? Donde pues Sí. participan organizaciones o empresas. Entonces, también tiene relación pues, con las políticas públicas. Por ejemplo, se ha creado los observatorios de medición, que son espacios que permiten pues, medir y cuantificar los fenómenos sociales, o sea, mediante estos indicadores, para así pues, establecer, digamos, políticas públicas desde lo local, ¿sí? Desde los municipios, en vista de crear propuestas para generar empleo, ¿no? Listo, compañeros, pues no sé de pronto qué quieran más agregar a a su indicador. Al Eh, indicador del compañero, quiero una pregunta nomás técnica. Esto, como digo, las leyes o el Estado está a favor de los trabajadores o de las empresas. O sea, pues como tal, digamos, el indicador del mercado laboral, o sea, ha servido como tal para poder, digamos, establecer políticas públicas, ¿sí? En favor, digamos, de los empleados, ¿sí? O sea, esos indicadores como tal han servido para modificar normas, ¿sí? Lo que yo hablaba, por ejemplo, de la ley 289-2002, dice, donde se dictan normas para promover el empleo y ampliar la protección social, ¿sí? Entonces, como tal, ese indicador ha servido para eso. Sí, y modificaron, pues, como lo nombraba ahorita, elementos, por ejemplo, para el sector informal y PAIN, ¿sí? Se han modificado ciertas normas para mejorar esa parte. Eso como tal ha sido como un aporte de este indicador. La jornada de trabajo nocturno, trabajo por turno, vacaciones y terminación de contratos. Eso es como el aporte más, digamos, uno de los aportes fundamentales en cuanto al beneficio que obtienen los ciudadanos por el estudio de este indicador del mercado laboral. ¿Listo? Seguimos. Sí, No sé qué más quieran aportar ustedes, compañeros, a su indicador. No, pues yo pienso que Bueno, hablemos, por ejemplo, de la tipología. Entonces, el compañero Jonathan nos habla de la tipología de su indicador, por ejemplo. la tipología. No nos estamos saltando una pregunta. sí. Pues ahí dice cuál fue su aporte al entendimiento del problema social y dice cuáles aspectos de los problemas sociales se deberían medir, pero bueno, o sea, el orden de los factores no altera el producto. Ah, Listo. Entonces, ¿o quieren participar La... con esa pregunta? Sí, no, cualquiera. bueno, entonces, bueno, la tipología. Dice, el Listo. indicador social que usted seleccionó, ¿qué tipología del indicador es? El, eh, el indicador que escogí, como ya les había comentado, es el índice de la pobreza monetaria. Y en las lecturas de la actividad, eh, la tipología que más abarca, o sea, que más concuerda con mi índice es la indicadores simples y compuestos, o entre paréntesis, índices.
que es la que mide como la calidad de vida o las condiciones de las personas, y así eso da en cifras resultados, una síntesis de variables para medir este indicador. Esa sería mi tipología. Ok, la compañera Karen. Em, Basándonos pues en la lectura de Cecchini, pues la tipología que más se relaciona como indicador es indicadores absolutos y relativos. ¿Por qué? Porque esta permite medir como la población total, también permite hacer como comparaciones entre países, teniendo en cuenta que Colombia está entre los países pues, con más desplazamiento, y por eso, pues, me parece que esos indicadores absolutos y relativos, que pues eso varía pues con el tiempo, ¿no? Ok, bueno, pues digamos, de acuerdo con mi indicador, con el tema que escogí, que fue el desempleo, de acuerdo con Cecchini, pues el mercado laboral es un indicador compuesto porque fue la interacción de varias variables. En este caso, pues para entender el desempleo como en razón al mercado laboral, pues se debieron tener en cuenta varias variables, por ejemplo, como la ocupación, la empleabilidad, el comportamiento de los individuos, las poblaciones y el contexto económico general del país. Bueno, yo quisiera hacer otro aporte, por ejemplo, a la cuestión de mi indicador, es que dice que en respuesta a las necesidades económicas de los individuos, el mercado laboral pues ha avanzado en materia de ingresos laborales. De acuerdo con un estudio que hizo el Departamento de Planeación Nacional en el año 2017, perdón, entre 2016 y 2017, hubo un avance en cuanto a la igualdad de género. ¿Sí? O sea, es decir, en 13 áreas ocupacionales hubo una igualdad, digamos, en cuanto a ingresos laborales entre hombres y mujeres. Eso es un aporte importante, un avance que ha tenido este estudio, este indicador del mercado laboral. Un buen aporte, compañero. Que continuamos con la... Bueno, hay un punto que habla sobre las limitaciones del indicador, ¿no? Ya nos quedan prácticamente 8 minutos, 7 minutos. Esa pregunta se dice, bueno, creo que también es importante compartirla, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de nuestros indicadores, ¿no? Entonces, pues, no sé quién quiera comenzar o... Pues básicamente encontré que las limitaciones como tal eran que no estaba como actualizada la información. Y eso fue pues básicamente que lo que yo en sí evidencié, observé, la información no está pues actualizada. O sea, Ok, como dice compañero Karen, Jonathan. como dice Karen, las limitaciones son no tener, como te digo, actualizada el índice, porque cada mes o cada año la variable va a ser diferente. Supongamos en la Exacto. mía, el indicador que más o menos es ¿de qué? Del índice monetario. Cada año va a variar, puede que mejore o puede que perjudique referente a eso. Ah, ok. Bueno, digamos que eso es como que falta de información relevante, ¿cierto? Por Exactamente. Sí. Por lo menos en el caso del índice de mercado laboral, también se habla más o menos de lo mismo. Dice que, por ejemplo, hacia el año 2001 y 2011 solamente se contaron con 3 encuestas en 13 áreas a nivel de Colombia, ¿no? Ya, digamos, a partir de 2006 se amplió la muestra para llegar a 23 ciudades. Pero, sin embargo, pues estas estadísticas quedan cortas, digamos, en el análisis de este indicador. Y también, pues digamos que un limitante que se incluye es que, digamos, este indicador como tal incluye solamente el PIB, digamos, desde las fuentes primarias del DANE, incluye solamente el PIB departamental, ¿sí? Y no Ujú. tiene en cuenta digamos que eso es un limitante, digamos, para analizar, digamos, cómo se da la empleabilidad desde lo local, o sea, desde un municipio, ¿sí? Ha sido como un limitante.
Otro limitante, por ejemplo, habla de la exclusión de variables, por ejemplo, que no hacen parte de la lógica del mercado laboral, ¿sí? Por ejemplo, como la informalidad, que es un fenómeno que es propiamente de la lógica del mercado, y que representa el ingreso de muchas familias. Perdón, o sea, no representa la lógica del mercado, pero es un sesgo que permite identificar la informalidad, ¿sí? Lo cual es el ingreso de muchas familias. También hace, por ejemplo, referencia a la exclusión del capital físico, ¿sí? Donde se indica que ese indicador, digamos, le da más importancia, por ejemplo, a variables como en relación a la segmentación que hacen, por ejemplo, de las personas que quieren adquirir un empleo. Se segmenta mucho, digamos, el estudio de personas que tienen educación o experiencia, ¿sí? Y no tienen en cuenta, digamos, las personas que no tienen experiencia. Pues no sé de pronto qué quieran agregar más compañeros al tema. Ya nos quedan 4 minutos más o menos. Falta la otra pregunta, ¿cierto? Son 4 preguntas y ya ahí hablamos de la tipología, ¿no? Sí. Hablamos de la importancia. ¿Qué aspectos sociales se deberían medir, no? Podríamos terminar con eso, por ejemplo. No sé quién quiere comenzar. Jonathan, dale. Bueno, obviamente la pregunta que dice, ¿cuáles son los aspectos de los problemas sociales que deberían medir? Pues en sí diría que varía referente al tema o al índice o al problema social que se vaya a escoger, ¿no? Uno de los que sería entender qué impacto tiene. Esto otro sería como como la asignación de presupuesto y responsabilidades. Y la otra sería como buscar instrumentos válidos para medir los indicadores. Ok, Por la ahí sería. compañera Liz. Pues la respuesta que yo le doy a la pregunta, pues más me va así como que hay en sí problemas sociales que de verdad pues son de mucha importancia y hay, o sea, se miden cosas, problemas que muchas veces no se les da esa importancia. Por ejemplo, aspectos como la educación, la alimentación y ahora con lo de las telecomunicaciones y eso, yo pienso que esas cosas de verdad de importancia son las que se deberían pues medir. Yo la tomé pues así la pregunta. No. Ok, yo por ejemplo, pues podríamos hablar sobre esta época de pandemia, ¿no? O sea, como un aspecto importante para medir en esta época de pandemia, digamos, la desocupación laboral, ¿no? Como, digamos, en relación a mi tema, cómo ha afectado, digamos, el mercado laboral, ¿no? El despido de personas, Exacto. muchas familias pues quedaron, digamos, graves por la situación económica, ¿sí? Por los despidos. Entonces, creo que es un aspecto importante, digamos, actualmente. Y lo más importante, digamos, como tal, digamos, nosotros como futuros sociólogos, pues, digamos, no solo analizar el indicador de forma estadística, sino tener en cuenta como también la parte cualitativa, digamos, para pues poder ofrecer ideas y nuevas perspectivas